sucesos, un hombre de apellidos Pérez Mena fue condenado a 35 años de prisión por el femicidio de su esposa Kimberly Araya tras declararse culpable en una audiencia preliminar hoy en el Juzgado Penal de Heredia. El imputado no solo aceptó su responsabilidad en el asesinato de su pareja, sino también en los delitos de amenazas contra una mujer, restricción a la autodeterminación y simulación de delito. Esta admisión de culpabilidad evitó el juicio ordinario y permitió un proceso abreviado que culminó en un acuerdo de pena, el cual deberá ser homologado en los próximos días por el Tribunal Penal de Heredia. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Pérez Mena sostuvo un historial de conductas violentas marcadas por reiteradas amenazas. El caso llegó a su punto más trágico el 18 de abril de 2024, cuando el sujeto asesinó a su esposa, ocultó el cuerpo en su vehículo y luego lo fue a arrojar a una pendiente en la zona del Surquí, en la ruta 32, y para desviar la atención de las autoridades, posteriormente acudió al OIJ y reportó falsamente la desaparición de la víctima. Mientras se formaliza la sentencia, el condenado permanecerá en prisión preventiva. El caso se suma a la lista de femicidios que estremecen al país, lamentablemente, y reitera la urgencia de fortalecer las acciones contra la violencia de género. El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José ordenó prisión preventiva contra 10 personas imputadas por integrar presuntamente una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua, una banda de Venezuela. Precisamente 9 de los sospechosos son hombres de nacionalidad venezolana, identificados como Escobar Gómez, Velázquez Mendoza, 2 con estos apellidos, Lima Vizcaíno, García Graterón, Bogado Bank, Uriel Barrios y Granados Rodríguez. Todos cumplirán un año de prisión preventiva. A una mujer de nacionalidad nicaragüense de apellido López Carranza se le impuso la medida por 6 meses. Otro sospechoso de apellidos Ferrer Vera quedó sujeto a medidas cautelares menos gravosas, pues deberá firmar cada 15 días, no podrá salir del país ni comunicarse con las víctimas. Las detenciones ocurrieron el martes durante una operación coordinada por la Fiscalía en conjunto con cuerpos policiales, mediante 7 allanamientos en Barrio México y el distrito Merced, esto en la capital, así como también en Jacó, en Garavito, y en el cantón central de Alajuela. Volvieron recurrentes en casos principalmente de delincuencia organizada y narcotráfico, preocupan a los expertos y también al ministro de Seguridad. Alberto Cuadra nos acompaña desde nuestra sala de reacción y nos amplía sobre todo este detalle. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Kenneth, y buenas noches a todos los amigos televidentes de Extra Noticias. Como usted lo indicó, es una cantidad importante de quienes están involucrados en esta organización. Estamos hablando que 10 de este grupo conocido como los Lara resultó al final pues sin ningún tipo de medidas o medidas alternas que no es la cárcel. Luego de varios procesos, también de una serie de indagatorias y también de investigación, hasta allanamientos y detenciones que se han llevado a cabo desde el año 2018 que se desarticuló esta banda. Al final, pues el día de ayer se da un fallo por parte de un tribunal que los deja en libertad y solo uno de ellos, el segundo Armando, según indican algunas versiones policiales, sería el que estaría estaría en la cárcel por los próximos años y bueno, descontaría tiempo en prisión, según la información que se ha generado también, y esto denota obviamente lo que vamos a ver en la siguiente nota, sobre todo la cantidad de errores que se están llevando a cabo en muchos de los tribunales, en muchas de las investigaciones previas y también a la hora inclusive de solicitar medidas preventivas. Veamos la siguiente información. En los últimos 4 años, en 18 casos similares, los sospechosos quedaron en libertad. Fallas en procesos judiciales, errores de la Fiscalía y omisiones en la tramitación de medidas cautelares provocaron que decenas de sospechosos de narcotráfico queden en libertad en los últimos años en Costa Rica, generando fuertes cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial en lucha contra el crimen organizado. La mala investigación, errores sumados a la dificultad de probar delitos como el lavado de dinero, son las principales piedras en el camino. Entonces, en este caso, si no tenemos el delito precedente, si no tenemos la forma de acreditar que lo que se obtuvo con ese delito se trajo al mercado para blanquearlo, entonces no hay cómo acreditarlo. Cuando hablamos de un homicidio, pues aquí lo que se tiene es normalmente testimonios, normalmente videos, normalmente intervenciones telefónicas. 5 casos recientes ilustran cómo debilidades estructurales han permitido que personas señaladas por delitos de alto impacto queden libres, a pesar de investigaciones policiales que apuntaban a su vinculación con el narcotráfico. 2 razones principales en las que no se determina responsabilidad
responsabilidad en algunos hechos que se acusaron, como la legitimación de capitales, la extorsión, en donde se declararon absolutorias porque la prueba era insuficiente. El caso que trascendió este martes, caso Los Lara, conocido por operar en barrios del sur en San José. La banda Los Lara vio como más de 10 de sus miembros fueron liberados por falta de pruebas sólidas. El tribunal absolvió a casi todos los acusados y solo uno de los líderes fue condenado. El hecho desató la molestia del ministro de Seguridad, quien advirtió un posible repunte de homicidios. Más de 10 personas de esta organización regresan a las calles. Advertimos y alertamos de la posibilidad de que esto se traduzca en más homicidios, más fortalecimiento de acciones que afectan a la ciudadanía de barrios del sur de la capital. Una de las liberaciones más alarmantes fue la de 22 presuntos miembros de una red narco conocida como Tureski. El tribunal concluyó las medidas cautelares impuestas no estaban debidamente fundamentadas por parte de la Fiscalía. El argumento del Ministerio Público fue considerado débil, lo que resultó en la libertad de los sospechosos. Todos estos casos tienen un denominador común: errores humanos e institucionales que miran el combate al narcotráfico, ya sea por negligencia, falta de preparación o sobrecargar el sistema. Los procesos judiciales están perdiendo efectividad ante redes criminales bien organizadas y con capacidad de corromper y adaptarse. Muchos de estos sospechosos que estaban en este proceso estaban acusados de legitimación de capitales, o sea, lavado de dinero, lavado de dólares, pero es uno de los delitos que en estos momentos es como una piedra en el zapato para la Fiscalía y también para los investigadores, porque tiene que constatarse, tiene que verificarse y comprobarse que el dinero que se decomisa o el dinero que está en bienes y demás proviene de algún tipo de delito. Es ahí donde cuesta bastante para los investigadores y es por eso que uno de los delitos que tiene más años de pena y posiblemente pilar también de este tipo de condenas, pues al final se desestima y muchos de ellos quedan en libertad. Kenneth. Alberto, de hecho, bueno, usted se va a reforzar esta información con algunas pantallas gráficas que tenemos sobre antecedentes y casos similares. Por ejemplo, recuerdo la cobertura, si no me falla la memoria, el 10 de diciembre anterior con la lectura del por tanto en el juicio de la banda de Pancho Villa, donde ocurrió una situación similar. Sí hubo condena por narcotráfico, pero no por legitimación de capitales. O sea, es una situación muy constante en las sedes judiciales de nuestro país, lamentablemente. Kenneth, así es, y vamos a apoyarnos en unas pantallas para que ustedes vean algunos de estos casos. Y usted exactamente está diciendo uno de los principales que se está, pues en estos momentos, inclusive tratando de revivir en cierta forma. Muchos de estos bienes en comiso, pues en estos momentos, inclusive hasta ganado y demás, pues se tuvo que devolver o también, pues en estos momentos no se tuvo la forma de comprobar de que había venido del dinero, de algún tipo de delito o por lo menos de lavado de dinero. Vamos a ver los datos aquí que están en esta pantalla. Por ejemplo, el caso de 75 kilos de cocaína en Limón que fueron detenidos con las manos en la masa, como dicen, ¿verdad? Estas personas iban con esa cantidad de droga, eran extranjeros y un error procesal en el fallo, más bien un fallo o error procesal en el debido proceso, que sería ya prácticamente a la hora de solicitar algún tipo de medida y demás, pues lo que hizo fue que quedaran absueltos y eso también pues se tradujo en una liberación de estos sospechosos. También el caso de Los Lara, que ha sido el hilo conductor de esta nota este año por la falta de pruebas contundentes que le dijera al juez o que le comprobara al juez que se podía tener a estas personas en la cárcel a raíz de lo que sería legitimación de capitales, y fueron absueltos y liberados. El caso Tureski, también uno de los más importantes del año 2023, bueno, fallaron en las medidas cautelares mal justificadas e inclusive no se solicitaron a tiempo. 22 aparentes narcos sospechosos libres en esta ocasión. También tenemos más en la siguiente pantalla, las últimas dos. En el caso Azteca del 2022 se motivó lo que sería la liberación, una tardía y débil acusación por parte del fiscal y se ordenó de inmediato la liberación de los involucrados. Y en Punta Arenas, esta vez un fiscal no llegó a la audiencia clave y es por eso que pues nadie acusó, no hubo forma de que volviera ni llegara, aunque parece increíble, y las medidas de prisión preventiva no fueron renovadas y los abogados defensores ni lerdos ni perezosos solicitaron lo que sería la libertad y así fue. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de casos, Kenneth, como el que usted acaba de enumerar, y según
datos que hemos podido recolectar, más de 1.200 sospechosos en los últimos años han quedado en libertad a raíz de errores en la investigación y también en la justificación por parte de los casos que se han presentado ante jueces. Muchísimas gracias, Alberto, por esta amplia explicación, por el amplio análisis y también por repasar estos antecedentes siempre importantes de recordar. Muy buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de información porque 2 personas fallecidas, 1 herido y 8 detenidos fue el balance de un megaoperativo en la zona norte de nuestro país por supuesto lavado de dinero. Cristian Fallas con los detalles desde la zona. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches para todos. 6-7 horas aproximadamente se extendieron estos allanamientos, sobre todo en la zona norte, la mayoría de ellos, por esta investigación que inicia desde el año 2021, por supuesto, lavado de dinero de este clan familiar prácticamente de este cantón alajuelense en la zona norte de nuestro país. Muchísimos puntos de interés, bastante prueba que se ha recabado por parte de la autoridad judicial para sumarlo a este expediente y también lamentablemente este balance de 2 personas fallecidas cuando en una situación muy tensa en vía pública donde estas personas de interés habían salido previo de su vivienda y se le dio seguimiento por parte del OIJ, pues se da este enfrentamiento con armas de fuego, con este balance de 3 personas heridas, 2 de ellas quienes fallecen y también la detención en ese sitio del supuesto líder. Pero vamos a ver también algunos números importantes que dejan estos allanamientos, por ejemplo, las personas detenidas en esta conocida operación Tómbola. 5 mujeres de apellido Durán, de 64 años de edad, Acuña, de 43 años, una mujer más de apellido Mora, de tan solo 24 años de edad, una cuarta detenida de apellido Acuña, de 51 años, y López, también de 43 años de edad. En cuanto a hombres detenidos, son 3, precisamente el supuesto líder de apellidos Mora Durán, de 45 años de edad, un detenido más de apellido Durán, de 62 años, y Salas, de 30 años, el tercer detenido en esta operación por parte de la Fiscalía y también del organismo de investigación judicial. A partir de las 6 de la mañana de este jueves, decenas de agentes del OIJ y de la Fiscalía se dieron a la tarea de ejecutar las órdenes de cateo. Sin embargo, el supuesto líder de una banda de legitimación de capitales, junto a 3 de sus colaboradores y escoltas, se enfrentaron a tiros con parte de la comitiva de la Policía Judicial, justo a 1 kilómetro del centro de Guatuso hacia Monterrey de San Carlos. En esa detención del vehículo, 3 unidades nuestras, debidamente identificadas, contactan con los ocupantes del vehículo que van en movimiento, les hacen señales de advertencia de que es la policía, de que tienen que detenerse. Nuestro personal bien identificado, efectivamente, en el momento en que logran detener el vehículo, interceptarlo, y nuestros oficiales se bajan, ahí se da un enfrentamiento. Uno de los ocupantes, concretamente el chofer del carro, ataca con un arma de fuego a nuestros oficiales, ellos repelen el ataque y es donde aparece finalmente este fallecido y otra persona herida que luego fallece en el hospital y un tercer herido que está fuera de peligro. La Cruz Roja local desplazó todo su personal al sitio del enfrentamiento, donde quedó una persona fallecida dentro del vehículo del aparente líder de apellidos Mora Durán. Los fallecidos respondían, de acuerdo al OIJ, a los apellidos Pérez y Acevedo, de 37 años de edad cada uno. Una tercera persona resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro médico. Según la investigación, el grupo asentado en la zona norte habría legitimado unos 1.000 millones de colones a través de puestos de lotería, venta de carros de lujo y a través de una empresa constructora. Continuamos con lo que es el resumen de este día bastante ajetreado para la autoridad judicial y lamentablemente con estas 2 personas fallecidas. Vamos con más datos que deja esta operación Tómbola, por ejemplo, 24 puntos de allanamiento, como lo vimos también, 8 personas detenidas, 5 mujeres, 3 hombres y un clan familiar prácticamente. Además de 10 personas citadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración, es decir, que también son parte de esta investigación. Entre ellos, de acuerdo al OIJ y a la Fiscalía, hay funcionarios públicos de la Municipalidad, del Ministerio de Salud y también de la sede del Banco Nacional,
Todo esto en el cantón de Guatuso, más un representante de la Junta de Protección Social, parte de esta investigación. Y de acuerdo a esta investigación, desde el año 2021, este grupo habría legitimado unos 2 millones de dólares, es decir, 1.000 millones de colones. Desde el 2021 inició la investigación denominada Tómbola, donde la Fiscalía y el OIJ le seguía los pasos a un clan familiar de Guatuso de Alajuela por sospechas de lavado de dinero. Entre el 2022 y el año pasado, el crecimiento patrimonial del grupo fue más acelerado. En la vivienda del señalado como cabecilla se detuvo a su pareja sentimental. Una de las casas de uno de los sujetos que se encuentra fallecido, que también fue allanada, se están encontrando unos fusiles de asalto, propiamente AR-15 al parecer, pero los compañeros en este momento están tratando de determinar qué tipo de arma es, pero pareciera ser que son fusiles de asalto AR-15. Aparte de eso, en otra de las viviendas se va a tener que coordinar con una institución bancaria para efectos de poder traer un remesero y realizar un conteo de dinero. Se considera que es una cantidad importante que se va a ser trasladada a esta institución bancaria para que nos puedan colaborar con el conteo de la misma. Se está coordinando con la institución bancaria para el traslado del dinero y el conteo propiamente y poder discriminar si se trata de euros, dólares o colones y la cantidad exacta. Obviamente con control jurisdiccional y con los fiscales que están a cargo del caso. El OIJ además ubicó armas de fuego, al menos 2 vehículos de alta gama y 2 motocicletas también de un alto costo en esta vivienda en el centro de Guatuso. En cuanto a dinero en efectivo, una cantidad que no trascendió por ahora. En el centro de esta comunidad norteña se clausuró varios puestos de lotería y en este tipo de bodega custodiada por ojos electrónicos se halló gran cantidad de dinero y otras pruebas de interés para el caso. Incluso se analizó en su momento la posibilidad de pedir un camión remesero de algún ente bancario, sin embargo al final se descartó esta ayuda. El OIJ allanó 24 puntos entre viviendas y otros inmuebles. Se habla que la banda manejaba puestos de lotería en Guatuso, Upala, Los Chiles y parte de Guanacaste. Esta es la información que se genera acá desde la zona norte de nuestro país. Daremos seguimiento, por ejemplo, a lo que es la audiencia de medidas cautelares en contra de estas 8 personas detenidas y también a esta persona herida, quien fue trasladada a un centro médico acá de la zona norte de nuestro país. Parte de este balance, más también cuál será el recuento final del dinero en efectivo decomisado por parte de los agentes judiciales durante esta jornada del día jueves. Es el informe que les tenemos desde este sector. Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian. Y de hecho el OIJ ha compartido hace poco el recuento del cual usted decía que estábamos a la espera de la información. El organismo de investigación judicial ha determinado que estos allanamientos dejaron el decomiso de 329,5 millones de colones, además de 30,000 dólares, equivalentes aproximadamente a 15 millones de colones. 15 vehículos, 2 unidades de maquinaria pesada, 4 fusiles de asalto, 2 pistolas y un rifle es el saldo que deja, ya confirmado por el propio organismo de investigación judicial. Más aliados del movimiento rodriguista podrían separarse, como lo hizo el partido Esperanza y Libertad, al menos así lo estiman algunos analistas políticos. Aspectos como la distribución de la deuda política y también las candidaturas para eventuales diputaciones provocarían estas futuras rupturas. La renuncia del partido Esperanza y Libertad al movimiento rodriguista este miércoles ocurrió pocos días después del anuncio de la alianza entre varias agrupaciones simpatizantes con el mandatario. De Carlos Palacios, que perteneció en su momento a Pueblo Soberano, decidió crear Casa Aparte, y si decidió crear Casa Aparte era por algo. Yo creo que hay roces importantes entre él y la figura de Mayuli Ortega que hacían prever que muy posiblemente pues esto que sucedió el día de ayer pues fuera a suceder. Pareciera que ese primer anuncio fue un tanto atropellado, un tanto
precipitado en el entendido de que quizá todo lo que hay que acordar, aunque sea una alianza ad hoc, para que la misma se consolide, no había sido suficientemente abordado por las partes. Apunta precisamente a la naturaleza del tipo de movimiento político que representa el oficialismo. Es un movimiento muy personalista alrededor de la figura del presidente Chávez. Esta alianza del chavismo queda ahora con dos partidos, Pueblo Soberano y Motiva, así como los movimientos Renacer Democrático y Creemos. Intereses respecto a la distribución de cuotas en cuanto a la nómina de candidatos a diputados. ¿Quién debe ser el candidato presidencial? E incluso la distribución de deuda política son factores que en algunos casos generan división. Toda alianza pasa mucho por una repartición de cuotas que si no satisface a todos los interesados, pues muy probablemente vaya a desembocar ahora en un nuevo conflicto, en que esta alianza se termine de desintegrar. No sería de extrañar que alguna de las otras fuerzas, tanto de las formalmente inscritas como las que no, terminen eventualmente saliéndose. Los procesos de negociación venideros en estos meses para definir ciertos puestos clave va a ser determinante para el éxito o el fracaso de esta gran coalición rodriguista. Históricamente, las alianzas o coaliciones no funcionaron en nuestro país en años recientes. Bien, el país celebró hoy el aniversario 99 de la Policía de Tránsito, eso sí, con un faltante de al menos 300 oficiales que se requieren para dar cobertura, al menos la básica y necesaria para todas las carreteras de suelo nacional. En pocas semanas, y además se dio esta importante noticia hoy, podrían iniciar la puesta en marcha de un centro integrado de comunicaciones que dará información en tiempo real de los incidentes en carretera. Este jueves se celebraron 99 años de la fundación de la Policía de Tránsito. A la fecha, faltan al menos 300 oficiales para tener la cantidad suficiente y así lograr cubrir el resto del país. Bueno, estamos trabajando precisamente en eso para ver si en el año 2026 podemos incrementar el número de oficiales. Para nosotros el número sería que esta policía debería tener 1000 oficiales en carretera. Los oficiales de tránsito reciben capacitaciones no solo en atención de incidentes, sino también en tecnología y servicio al cliente. Ahorita tenemos una alianza con el gobierno de los Estados Unidos, viene un centro integrado de comunicaciones que viene a reforzar toda esa parte y vamos a tener datos en tiempo real de zonas calientes, de incidencias y así poder también nuestros oficiales con nuevos equipos como Bodycam y nuestras nuevas unidades que ya se está trabajando en que tengan o que cuenten con dispositivos GPS y así poder mapear dónde están nuestras fuerzas de tarea. ¿Qué opinan los costarricenses de la labor de los oficiales? No, mejor que antes, pero sí, son más amables y lo tratan uno mejor y todo, sí, súper bien. ¿De momento no ha tenido algún altercado con alguno de ellos? No, súper bien todo. De ahí, cada vez deberían de enfocarse más bien en lo que deberían de enfocarse y no en realmente estar parando o haciendo que el tránsito no fluya o algo legal, que se metan en lo que se tienen que meter, legal. Los oficiales de tránsito creo que en el día casi no se ven. ¿No se ven? No, casi no se ven, realmente. Vea, usted aquí mismo ve y que parquean mal y todo, y aquí se parquean en avenidas, en todo lado y no aparecen. La Policía de Tránsito continúa ejecutando sus labores en el país. A partir de hoy, en los cines Magali, San Pedro, Nova Cinemas de Escazú y Estudio Cinema en Santa Ana se exhibirá la película costarricense El Monaguillo, el Cura y el Jardinero, ganadora del premio a Mejor Película en el reciente Costa Rica Festival Internacional de Cine. La película relata cómo un ex monaguillo y un jardinero rompen el silencio de su abuso sexual a manos de un sacerdote y toda su lucha para llevar al responsable ante la justicia. Las funciones serán en horarios de las 4 de la tarde entre semana y a partir de la 1 de la tarde los fines de semana. Habrá también en algunas de las exhibiciones espacio para un cineforo donde los realizadores y protagonistas responderán las preguntas del público. El Laboratorio de
Parenterales produce 3.6 millones de sueros al año. Utiliza tecnología de punta y un equipo de 110 expertos. Todos los detalles en nuestra sección de tecnología. En Belén Heredia opera uno de los corazones tecnológicos más importantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Laboratorio de Soluciones Parenterales. Cada año produce 3,6 millones de soluciones intravenosas como sueros fisiológicos y líquidos vitales para cirugías y emergencias médicas. Esas bolsitas que vemos guindando al lado de una cama hospitalaria las fabricamos principalmente acá. Las aplicaciones terapéuticas de nuestros productos son muy diversas. Algunas se utilizan para mezclarse con otros medicamentos y que se puedan administrar de forma intravenosa a un paciente. La planta cuenta con tecnología de punta, procesos automatizados y ambientes controlados para garantizar esterilidad en cada fase del proceso. El laboratorio tiene 50 años, la evolución en el marco regulatorio de la producción de medicamentos ha cambiado enormemente y el laboratorio no escapa de esta dinámica. Para nosotros es muy importante estar en una constante evaluación debido a que tenemos que cumplir con una serie de regulaciones tanto de índole nacional como internacional para poder ser garantes de que nuestros productos a la hora de ser administrados a un paciente sean seguros. El laboratorio genera 1,6 millones de litros de suero al año con un equipo técnico de 110 personas, entre ellos ingenieros, farmacéuticos y microbiólogos. Su producto estrella es el suero salino de 0.9%. Representa el 25% de la producción anual y es clave para tratar deshidratación y reponer sales en pacientes. Consiste en combinar las operaciones manuales que realizamos todos nuestros funcionarios con la tecnología de punta. En un caso concreto podemos observar el sistema de destilación de agua, que es tecnología de punta, es el sistema que nos permite lograr calidad inyectable y tiene una capacidad de 3.000 litros hora. Solo entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se invirtieron 403 millones en un nuevo sistema de aire acondicionado de precisión para áreas blancas y grises. Este laboratorio es único en el país y referente en toda la región centroamericana, siendo también el primero en ser administrado por la Seguridad Social. Comenzamos con nuestro jueves de economía con el detalle de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica que acordó hoy reducir la tasa de política monetaria, la TPM, en 25 puntos base, ubicándola en un 3.75% anual. La decisión fue tomada de forma unánime por los directivos. Este índice, que se ubicaba hasta ahora en 4% anual, es una herramienta clave utilizada por el Banco Central para influir en las tasas de interés del sistema financiero y con ello en el comportamiento del crédito, el consumo y la inflación, principalmente también en la tasa básica pasiva. Este tipo de ajuste suele responder a condiciones macroeconómicas como una baja en la inflación o la necesidad de estimular la actividad económica. Con esta nueva reducción, el central continúa con su tendencia de flexibilización monetaria en busca de mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Se espera que en los próximos días se divulgue el análisis técnico que respalda el ajuste, es decir, esta reducción, así como las proyecciones económicas que maneja la entidad para el resto del año. Las inversiones de las operadoras de pensiones complementarias, las OPC, reportan rendimientos positivos en el régimen obligatorio de pensiones, conocido popularmente como el ROP, en 8 de cada 10 meses durante los últimos 5 años. Estos datos los proporcionó la Asociación Costarricense de Operadora de Pensiones, ACOP, mediante un análisis del exsuperintendente de pensiones, Edgar Robles, quien estableció que el total del dinero del ROP significa un crecimiento anual del 13.1% desde junio de 2019 a junio de 2025, es decir, durante los últimos 6 años. En promedio, los portafolios de inversión de las operadoras presentan una diversificación de 56% en colones y 44% en dólares. Según las estadísticas presentadas, el ROP registra además su nivel más alto desde su creación en 2001, con un saldo administrado superior a los 13 billones de colones.
Y precisamente para ampliar esta información nos acompaña don Roger Porras Rojas, gerente de Popular Pensiones, para analizar toda esta información después de que al inicio del año tuvimos algunos meses con rendimientos negativos del drop, ni qué decir de lo que se sufrió también en algunos momentos de la pandemia, don Roger, pero estos datos son alentadores al argumentar la OPC, la entidad que regula las operadoras de pensiones en nuestro país, que de cada 10 meses, 8 provocan y producen rendimientos positivos en el ROP. Muy buenas noches, don Roger. ¿Cómo toman ustedes estos datos y estas cifras? Muy buenas noches y es un placer estar aquí conversando con ustedes sobre este tema. La verdad es que lo tomamos de manera positiva, muy satisfactorio, los resultados que han estado obteniendo las operadoras de pensiones, y lo que viene a hacer esto es a constatar lo que dijimos también en el pasado, tanto en el año 2022 como en el año 2020, cuando se dieron los temas de la pandemia y tuvimos ahí volatilidades o momentos de incertidumbre donde se tuvieron impactos negativos sobre los rendimientos de las operadoras de pensiones, y lo que en ese momento mencionábamos era pues precisamente que las inversiones que realizamos las operadoras de pensiones son revisiones de largo plazo y que esas variaciones o esas volatilidades van a permanecer siempre en cuanto a las inversiones que se hagan, pero es importante tener claro que la tendencia y la senda es creciente, es decir, la pendiente de los rendimientos es positiva, es decir, crece en el largo plazo, y eso es lo que nos permite a nosotros pues acumular cada vez más recursos para poderle pagar a las personas una mejor pensión. Y por eso el ROP, como bien lo decía usted antes, a partir de los datos que se habían mostrado, crecen en promedio anual aproximadamente entre un 13 y un 14%, y eso hace que los recursos sean cada vez mayores y podemos tener un ROP o un complemento de pensión cada vez más importante dentro del sistema de pensiones costarricense. Don Roger, si lo vemos al contrario, podríamos decir que de esos cada 10 meses, 2 podrían dar rendimientos negativos. Sin embargo, con el análisis de los expertos y con lo que usted nos está explicando, no es para que entremos en pánico, ni mucho menos, sino que es parte de la dinámica de este tipo de inversión, que también depende de muchos factores, como lo vimos al inicio del año, luego de lo que fue la elección de ya conocida en su momento del presidente estadounidense Donald Trump, y ni qué decir al momento de asumir en la presidencia en enero. Hay muchos factores que influyen, pero no deberíamos sorprendernos en caso de que en esos 2 meses veamos rendimientos negativos. En el tanto, en los otros 8 veremos datos positivos. Sí, esta estadística se calculó para los efectos de la presentación desde el mes de junio del 2019, y efectivamente de cada 10 meses, 8 tienen rendimientos negativos que responden a las fluctuaciones normales que se pueden dar en términos de comportamiento de los rendimientos, y como lo decía anteriormente, el comportamiento es creciente. Si tomamos una serie más larga, que es la que había hecho la Superintendencia de Pensiones, podríamos estar hablando de que cada 10 meses uno tiene rendimientos negativos. Aquí lo importante es entender y tener claridad que estas fluctuaciones se dan, pero que los rendimientos siguen creciendo. Y usted tiene razón, hay factores que definitivamente intervienen y que afectan eso. El anuncio de Donald Trump de los aranceles recíprocos que se dio en meses atrás hizo que los mercados internacionales reaccionaran ante esta situación de manera negativa, y eso al tener las operadoras de pensiones una exposición importante fuera del país, pues afecta el comportamiento de estas inversiones y afecta el comportamiento de las economías en general. Esa situación es un evento específico que tuvo un impacto específico. Ese evento se supera, digamos, y el impacto de que ese evento se tenga, se diluye, digamos, en el tiempo a partir de algunos acuerdos o suspensión de la aplicación de esta norma, que se da en un momento determinado, y los rendimientos pues comienzan nuevamente a tener ese comportamiento positivo. Ahí hay un claro efecto que se genera a partir de un fenómeno particular
de una decisión que se dio por parte del presidente de los Estados Unidos. Si nos vamos atrás, vimos el tema de la pandemia, cómo tuvo una particularidad en ese tema. En el 2022 podemos haber hablado de los shocks de oferta que hubo y las situaciones que se presentaron que también afectaron el comportamiento de los rendimientos, pero cuando uno lo ve en el tiempo y usted lo ve en la gráfica, evidentemente todos estos elementos se van superando en el tiempo y efectivamente el comportamiento va siendo positivo. ¿Va a haber situaciones como esta en el futuro? Sí, claro que siempre se van a presentar volatilidades, inclusive en el corto plazo, que ahora podríamos hablar que podemos estar esperando para el segundo semestre de este año, pero lo importante es tener claridad de que al final del día el crecimiento es positivo y el rendimiento que se genera en función de los aportes que tienen las personas es muy grande. De hecho, si usted dentro de la composición del monto de pensión que una persona pueda obtener en el ROP o del saldo que tiene una persona en el ROP, aproximadamente al final de su vida laboral, el 70% constituye rendimientos y el 30% constituyen aportes. Entonces esto muestra cómo ahí se está vaciando esta maximización, optimización de los rendimientos que tenemos nosotros a la hora de invertir los recursos de nuestros afiliados. Don Roger Porras de Popular Pensiones, el gerente de esta entidad. Me voy a apoyar en un texto que redactó en una noticia el periodista de Diario Extra que cubre economía, nuestro colega David Loaiza. Él hace alusión a que además el valor de la cuota alcanzó su punto más alto con un monto de 13.000 colones en promedio, lo que significa que cualquier pérdida registrada en el pasado en el ROP ha sido recuperada. ¿Cómo desgranamos esto? ¿Cómo lo entendemos en palabras sencillas, don Roger? Sí, el valor cuota al final de cuentas termina siendo la unidad de medida o la ficha, decíamos hoy temprano, que efectivamente cada uno de nosotros compra a la hora de invertir o a la hora de tener nuestros recursos en una operadora. Y esta ficha o esta unidad de medida va teniendo valor o va creciendo su valor en el tiempo. Cuando las operadoras comenzaron, el valor cuota era de 1.000 colones. A la fecha que se hizo el cálculo, el valor cuota llega a rondar los 13.000 colones. Ese ha sido su máximo histórico, es decir, ha tenido un comportamiento creciente a lo largo del tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque es la forma como el afiliado, que al final de cuentas es el inversionista último, puede ver cómo han crecido sus rendimientos y cómo han crecido sus recursos a lo largo del tiempo en estos últimos 25, 24 años que tenemos nosotros de administrar los recursos de nuestros afiliados. Y yo creo que eso es importante y adquiere máximos históricos y yo creo que eso es digno de reconocer porque ha sido un proceso sostenido, me parece a mí, de una buena gestión que hemos hecho desde Popular Pensiones y en general de la industria de los recursos que administramos. Lo importante también, don Roger, dentro de los estados de cuenta, sin importar cuál sea la operadora, apoyándome en usted, a decirle, ¿verdad?, a las personas, revisar mes a mes, incluso algunas operadoras lo hacen también, envían estados de cuenta semestrales, mensuales, sí, para estar revisando, ¿verdad?, el tema de los rendimientos del ROP y también del FCL, el Fondo de Capitalización Laboral. Hay un tema de transparencia total. Nosotros debemos de comunicar toda la información de la cuenta que tiene la persona con cada uno de nosotros y eso se hace a través de los estados de cuenta. También publicamos nuestros estados financieros en las páginas web y ahí pueden revisar las personas los estados financieros tanto del ROP como de los diferentes fondos voluntarios. Eso es importante porque le permite darle seguimiento a lo que la operadora está haciendo. Y tal vez aquí un mensaje clave que es fundamental es que efectivamente el dinero está creciendo en el tiempo y eso es bueno para todos y cada uno de nosotros. Ahora, y el mensaje clave es que si van a presentarse volatilidades o situaciones donde podamos tener rendimientos
negativos en los próximos meses, sí. Eso se puede presentar, es una situación totalmente viable, es el comportamiento natural de los mercados y de cualquier inversión que uno haga, pero lo importante es que en el tiempo y en el largo plazo, que es nuestro horizonte de inversión, pues los recursos van creciendo de manera significativa, mejorando la pensión que la persona va a recibir al momento de jubilarse. Don Roger, también dentro de esta presentación del hoy del ROP, hay 5 proyectos de ley en la corriente legislativa, del cual, hasta donde tenemos entendido, tienen la oposición de las operadoras de nuestro país, porque implica adelantar el ROP. Todos tienen una dinámica y una intención diferente. ¿Cuánto les inquieta a ustedes el avance eventual de estas iniciativas de ley en el plenario legislativo? Es una preocupación permanente, definitivamente. Los proyectos de ley tienen como objetivo, en su gran mayoría o común denominador, el retiro total o parcial de los recursos del ROP. Eso definitivamente sería un error en función de la calidad de vida de las personas adultas mayores si efectivamente se llegaran a materializar. Hay que recordar que el ROP es una pensión. Nosotros no pensamos, creo que ninguno de los que están viendo este programa o de los ciudadanos costarricenses no pensamos en sacar una parte de los recursos que están en IBM o la parte que a mí me correspondiera de esos recursos en IBM. Nosotros ese tema lo atendemos y lo vemos con mucha seriedad. Creemos que se puede y se debe demostrar adecuadamente los beneficios que el ROP tiene y sobre todo ahora en un momento en donde el sistema de pensiones costarricense, y hablando del régimen de invalidez de envejecimiento, el primer pilar ha tenido de situaciones que discutirse para lograr mejorarlo y ratificar su solvencia, en donde el ROP cada vez viene siendo más importante en un país en donde tenemos cada vez más personas adultas mayores. Entonces, son temas que atendemos siempre, tratamos de explicar los efectos negativos que estos proyectos tienen sobre la ciudadanía y sobre las personas afiliadas al ROP y cómo efectivamente, lejos de estar hablando de proyectos que vayan en este sentido de debilitamiento el ROP, debemos más bien de buscar alternativas de fortalecimiento que permitan hacer que estos recursos crezcan más todavía. Don Roger, me queda un minuto para la siguiente respuesta. La iniciativa de fondos generacionales dividiendo los grupos en 4, valga la redundancia, 4 grupos de acuerdo a la edad, así para que a menor edad mayor riesgo en la inversión y a mayor edad menor riesgo. ¿Cuánto vendría esto a impactar también los rendimientos positivos del ROP? Aquí lo importante de recordar en este tema, y muy buena su pregunta, es que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero tomó una resolución donde solicitó realizar estudios adicionales que permitieran determinar el impacto que podía tener la reforma hacia fondos generacionales sobre la economía costarricense, sobre la tasa de reemplazo, sobre el beneficio que se pueda tener en las personas. En estos momentos, la Superintendencia de Pensiones se encuentra trabajando en eso y esos estudios determinarán a partir de sus conclusiones los resultados que se pudiera tener de esto y qué es lo mejor que podríamos hacer con relación al tema de fondos generacionales. Si es el mismo diseño que teníamos originalmente o si hay que cambiar o redefinir o modificar algunas limitaciones que se pudieran estar presentando para que efectivamente se cumpla lo que estás diciendo vos en este momento, que es mejorar las condiciones, la tasa de reemplazo, la pensión que las personas reciben. Don Roger Porras, el gerente de Popular Pensiones, por esta amplia explicación de algo que nos interesa a cientos de miles de trabajadores. Muy amable, don Roger, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias también a ustedes por la oportunidad.
Y de nuestro jueves de economía, a esta hora, las 9:51 de la noche, pasamos a la sección de deportes. Nuestro compañero Jason Arce con todo el detalle en nuestra sección deportiva. Muy buenas noches. ¿Les da muchas alegrías? Pues sí, faltan las del equipo masculino. Ya vendrán, ya vendrán. Un placer que Muy buenas noches, Jason. Muchas gracias. Bien, a esta hora terminamos nuestra mesa de análisis de hoy jueves. Los invitamos a que nos acompañe mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches, feliz descanso a todos.